mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reservas, Señor. Es entregarte todo mi corazón. No quiero tener un encuentro emocional. Quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Y toma mi corazón, quiero cambiar. Hola mis hermanos, hola familia, amigos. Qué bueno que en este tiempo podemos otra vez estar de alguna manera un poco más cerca y juntos a la luz de la palabra de Dios poder ir conociendo un poco más de la vida exitosa que el Señor quiere para con cada uno de sus hijos. Espero que realmente puedan estar bien, que el Señor pueda estar llenando sus corazones, que el Señor pueda ministrarnos en esta noche con la necesidad con la que cada uno de nosotros venimos a Él. Y también, que el Señor pueda una vez más desafiarnos a un tiempo nuevo de relación con Él. Y en el capítulo 6 de Mateo, el Señor llamó mi atención, la verdad que
es algo que seguramente en otro momento he leído muchas veces el capítulo 6 de Mateo, pero no me percaté de algo importante que él en esta noche nos quiere hacer ver. Y en el capítulo 6, como yo te decía, si nosotros vamos al verso 17 y verso 18, quisiera compartir sobre armas o herramientas poderosas que el Señor quiere que sus hijos en este tiempo no solamente la usemos, sino que potenciemos ese uso. Y para esto, en primer lugar, te voy a llevar, como decía, al verso 17 y 18 del capítulo 6 de Mateo, que dice: pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que hace en secreto, te recompensará. Y bueno, una de estas herramientas es el ayuno. Venimos de culminar como iglesia una semana en la que se nos motiva y se nos instruye a orar, ayunar, y lo hacemos por barcas, y entonces cada una tiene un día destinado para hacerlo, pero tal vez en este tiempo quizás vos me dirías: yo no estuve ayunando. O tal vez me dirías: la verdad que no tengo mucha noción, mucha idea, qué es esto de ayunar, cómo lo tengo que hacer, para qué es que lo hacemos. O tal vez te puede estar pasando que vos me digas: yo tengo muchos años de creyente, y la verdad que sí, que tiempos atrás, allá, un tiempo lejanito, tenía esto de ayunar, pero bueno, es como que después, por el ir y venir de la vida, se me fue quitando el uso de esta herramienta. Y sabes que en esta noche yo quisiera que el Señor pueda movilizar tu corazón como movilizó el mío también, porque yo también a lo largo de mi vida muchas veces experimenté momentos de ayunos, pero también tengo que decirte y ser sincera con vos de que en estos últimos tiempos quizás el ayunar se me hizo más difícil que cuando recién conocí al Señor y conocí de esta herramienta poderosa que el Señor puso en nuestras manos, y que muchas veces estamos pasando por tiempos de batalla, por tiempos de dolor, de manera innecesaria. Porque si hubiésemos recurrido a estas herramientas que en esta noche vamos a estar viendo, se nos hubiese hecho el camino mucho más fácil. ¿Y de qué te estoy hablando? Te estoy hablando que en el capítulo 6 de Mateo, el Señor me llevó a ver algo que hacía tiempo no prestaba atención. Y es que el Señor Jesús en esta enseñanza está enseñando acerca, si vos ves los primeros versículos del capítulo 6, por ejemplo, en el verso 2 dice: por eso, cuando des, y entonces el Señor está hablando acá de ofrendar. Seguís un poquito más adelante y entonces encontrás en el verso 5, cuando oren. Y te está hablando de otra herramienta que es la oración. Y después, como yo te leí hace un ratito, en el verso 17 y 18, habla del ayuno. Y como yo te decía recién, el Señor me hizo detenerme en mi camino de pensar en esto, que no es una casualidad que de pronto Mateo se le ocurrió que, bueno, en este capítulo iba a, de alguna manera, poner estas tres enseñanzas del Señor Jesús, ¿no? De dar, de orar, de ayunar. Y de pronto, quizás, a lo largo de nuestra vida, como hijos de Dios, como creyentes, todos, seguramente, si yo te preguntara, orás, ofrendás, ayunás, y bueno, algunos en alguna medida, algunas cosas harán más que otras, pero de pronto el Señor me llevó a pensar que Él no me estaba hablando de si yo hago estas acciones por separado. O sea, tener en cuenta en mi vida como hija de Dios la ofrenda, la oración, el ayuno, pero como herramientas separadas, y como te decía, que algunas las iba a utilizar más que otras.
sino que Dios hoy quiere llevarnos, y es algo a lo que Él me llevó a mí en primer lugar, como yo te comentaba recién, a poder prestar atención de que estas tres áreas de nuestra vida como hijos de Dios, el Señor quiere que no estén ya más por separado, sino que estas tres áreas en algún punto tienen que unirse para poder ser entonces sí como una bomba a nivel espiritual, como una bomba certera a nivel espiritual. Y a medida que avancemos en la palabra, me vas a poder entender un poco más lo que te quiero transmitir. Pero nosotros sabemos que el ayuno es para poder de alguna manera apaciguar mi espíritu, apaciguar mis emociones, apaciguar mi mente, y entonces ese día no ingerir alimentos, ¿no? Desde la mañana, por ejemplo, hasta la tardecita. No ingerimos alimentos. ¿Pero para qué? O sea, no ingiero alimentos y sigo con mi vida como cualquier otro día, no tendría sentido. Solamente no ingerir alimentos por no ingerir alimentos. No carecería de propósito. Sino que la idea es que mi espíritu se acalle con todo mi ser para poder ser más sensible a lo que el Espíritu Santo me quiere hablar. Para, de alguna manera, poder quizás en ese día tener más tiempos de oración, para tener más tiempos de lectura. Es como verdaderamente que sea algo significativo, que ese día en el que yo voy a ayunar tiene que ser un día significativo. ¿Para qué? Para que verdaderamente yo pueda de alguna manera con mi espíritu sentirme más cerca de Dios y poder realmente ser ministrada de una manera diferente. Y ahora vamos a ir avanzando también en algunas otras enseñanzas. Y vos sabés que en el libro de Eclesiastés muchas veces utilizamos este texto para cuando hablamos de los matrimonios, cuando queremos hablar en una boda, pero también el Señor me llevó a que pudiéramos ver hoy este texto con otro significado también poderoso para nuestras vidas. Y se encuentra en Eclesiastés 4, el verso 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y el Señor me llevaba a pensar en esto que hablábamos hace un instante del capítulo 6. Dice la enseñanza de Jesús: dar, orar, ayunar. Se trata de que estos 3 hilos por separado, el Señor quiere que los unamos junto con su Espíritu Santo para que sean un cordón fuerte, duro, resistente, que ninguno de nuestros enemigos espirituales ni ninguna de nuestras circunstancias lo pueda romper. Y entonces vamos a entender por qué el Señor Jesús estaba hablando en este capítulo, que en tu casa lo podés leer y podés junto al Señor ir descubriendo esto, por qué el Señor Jesús enseñó esto de que estos 3 elementos, ofrenda, oración y ayuno, es muy significativo, es muy poderoso, sobre todo en algunas situaciones importantes de nuestra vida que ahora vamos a ver. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos al capítulo 20 de Jueces, fíjate vos que yo te estoy llevando desde el Nuevo Testamento y ahora nos estamos yendo al Antiguo Testamento. O sea que estamos hablando de una enseñanza que no solamente le enseñó Jesús, sino que es una enseñanza, es un principio espiritual que Dios ya les había revelado también a su pueblo Israel en la antigüedad. Entonces vamos al capítulo 20 de Jueces y nos vamos a encontrar con que el pueblo de Israel tenía por delante una batalla muy pero muy importante. Era un momento en el que ellos tenían que enfrentar a Benjamín, la tribu de Benjamín, y iban a entrar en guerra por una situación muy dolorosa que vivió el pueblo, que vos también después en casa
podés leer por qué originó esta guerra tan fuerte que se va a desatar y se desarrolla en el capítulo 20 de Jueces. Pero llama la atención de que de pronto los israelitas tuvieron varios encuentros de batalla y el pueblo de Israel venía perdiendo. Hasta un momento que en el verso 26 nos relata lo siguiente. Entonces los israelitas con todo el pueblo subieron a Betel y allí se sentaron y lloraron en presencia del Señor. Ayunaron aquel día hasta el anochecer y presentaron al Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Y una vez que el pueblo en ese momento nuevamente se cumplió este principio, este cordón de 3 dobleces que significaba el clamor, esa oración hasta las lágrimas, significó el ayuno y significó la ofrenda. Cuando el pueblo de Israel hizo esto, entonces pudieron vencer totalmente a sus enemigos, aunque parecía que iban perdiendo, porque varias batallas venían perdiendo, parecía que ya el enemigo decía, bueno, listo, vayamos a la batalla, total ya es pan comido. Pues no, son derrotados. Y son derrotados porque el pueblo pudo experimentar el poder que tiene esto de vivir el ayuno con la oración, con las lágrimas y con el poder dar al Señor. Y seguramente, si yo te preguntara, a lo largo de tu vida pasaste por muchos momentos difíciles. Seguramente hoy estás pasando por tiempos difíciles. Yo me acuerdo, hace muchos años atrás, si bien si tuviera que contarte testimonios, tendría varios, pero sobre todo me acuerdo de uno que creo que es el que más sacudió mi vida, que fue, bueno, en relación a uno de mis hijos que estuvo viviendo un tiempo de lejanía en relación a Dios y bueno, cuando nos alejamos de Dios y queremos vivir la vida a nuestra manera y como se nos ocurre y tomando decisiones equivocadas, bueno, no solamente sufre ese hijo, ¿no?, que se está equivocando, sino que como padres también sufrimos y lloramos muchísimo cuando vemos que nuestros hijos se alejan de Dios y cuando de pronto están tomando decisiones que los van a llevar a que fracasen y los van a llevar muchas veces a muchísimos dolores. Y en aquel tiempo pude entender y comprender lo que significa esto, ¿no?, de derramarte delante de la presencia de Dios, realmente de una manera quebrantado, realmente de una manera de llorar, de clamar, de estar prácticamente tirados en el piso, no solamente a nivel espiritual, a nivel físico, estar tirados en el piso, suplicando, ayunando, clamando a Dios. Y ese hijo hoy, gracias al Señor, está nuevamente en el camino de nuestro Dios y le está sirviendo y su vida es totalmente otra, totalmente cambiada su vida a lo que era años atrás. Y yo te puedo decir que realmente eso se debió precisamente a estas herramientas poderosas que el Señor nos da y que a veces no nos damos cuenta que tenemos que recurrir a ellas porque el Señor ya te las entregó. El Señor ya te las enseña en su palabra. Y bueno, quizás hoy vos puedas estar pasando tal vez por alguna situación de mucho dolor, con algún familiar, con alguna enfermedad, con falta de trabajo. Bueno, yo te animo a que vos puedas ir a Dios, en primer lugar, con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, y que te tomes un día de la semana para poder orar al Señor específicamente por ese tema, no
un día en el cual vayamos al Señor con un rollo terrible de peticiones. No, no, no. Sino que ese día vos puedas decir, Señor, yo voy a dedicar este día a clamar, a orar, a derramar mi corazón delante de tu presencia, a ayunar, y que sea específicamente por algo. Sea por un familiar que está atravesando el cáncer, sea por un familiar que no tiene trabajo, sea por tu familia que tal vez está dividida, que tal vez está luchando con adicciones. Bueno, yo te desafío a que vos puedas, en primer lugar, derramar tu corazón, como ahora lo vamos a ver con otro pasaje, y vas a ver, yo te lo puedo asegurar, porque la palabra de Dios es sí y amén, y porque yo te puedo certificar con testimonio de que verdaderamente el Señor abre los cielos y aún hace milagros cuando sus hijos utilizan estas tres herramientas juntas, que son dar, orar y ayunar. Y bueno, así como el pueblo de Israel tuvo esta tremenda victoria, a veces también nosotros pensamos, realmente el Señor quiere hacer cosas nuevas en nuestra familia. Yo no sé cómo estás vos en relación a, desde que comenzó la pandemia a esta parte, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Venís igual? ¿Se fue un poco enfriando? Sí, estás bárbaro, estás con todo el fuego. Bueno, que este sea un tiempo también para que nosotros nos podamos evaluar y ser sinceros delante del Señor, ¿no? De cómo está nuestra vida espiritual. ¿Estás conforme o querés más? Porque si queremos más, bueno, entonces bienvenido sea el ayuno, la oración, la ofrenda, un día especial, no solamente un día al mes. Yo te animo a que vos esto lo puedas ir practicando por lo menos una vez en la semana, que vos elijas el día y que al menos ese día, una vez a la semana, vos te desafíes. Quizás vos solo, porque sos tal vez en tu casa el único creyente, pero tal vez son 2 o 3 y puedan aún añadir el acuerdo, y tal vez como matrimonio pueden apartar un día para ayunar juntos, para orar, y principalmente por tu matrimonio, por tus hijos, por tu familia. Vivimos un tiempo muy difícil para los matrimonios, vivimos un tiempo muy difícil para la familia. Satanás se está levantando con toda su artillería, pero nosotros tenemos esta arma, como te decía hoy, tenemos esta bomba con la cual podemos tirarle a Satanás y hacer añicos todos sus planes y todas sus estrategias, y cuán maravilloso sería que si nunca antes lo viviste, bueno, ahora tengas este desafío de al menos una vez en la semana ayunar con tu esposo. Y no solo por vos y tu matrimonio, tu familia, ayunar por algún matrimonio amigo, algún matrimonio del trabajo que quizás está por separar, quizás por algún matrimonio de la iglesia que sabés que está desanimado, que está pasando por una situación difícil. Bueno, pongámonos de acuerdo y utilicemos estas armas, y después sería maravilloso que pudiéramos compartir los milagros que Dios va a estar haciendo en este tiempo. Yo lo creo. Y bueno, si avanzamos un poquito en lo que te quería compartir en esta noche, es que de pronto el ayuno, la oración, el ofrendar, también tiene que ver no solamente con que tengas que enfrentar tal vez alguna guerra a nivel espiritual, ¿no? O circunstancias difíciles que muchas veces son como un torbellino que nos está pasando por encima, sino que de pronto sea también un recurso que podamos utilizar cuando de pronto nosotros sabemos, como yo te preguntaba recién cómo estaba tu vida espiritual, tal vez si a la luz de la presencia del Señor, no comparándonos con otras personas, no comparándonos con otros líderes, no comparándonos con otros pastores, no comparándonos con otras congregaciones, sino vos y el Señor. Vos, como dice el capítulo 6 de Mateo, cerrada la puerta en tu dormitorio, en el lugar secreto, donde solo estás vos
y Dios, solo vos y su presencia. Y vos sabés que al estar solo con Él no podés ser una persona que puede esconderle algo a Dios, porque yo creo que con solo decir Dios mío, te necesito, su Espíritu Santo te va a estar quebrantando, su Espíritu Santo te va a llevar muchas veces a las lágrimas, porque tal vez tu vida no ha sido una vida de frutos, tal vez no has alcanzado ese propósito eterno por el cual el Señor te llamó, por el cual te salvó. Pero bueno, aún cuando quizás hubiera pecado en tu vida, cuando quizás en aquellos momentos en los que el Señor también me ha revelado y me revela pecado mi propia vida y que no está permitiendo que el Señor pueda seguir avanzando con cosas nuevas. Bueno, aún su palabra en el libro de Jonás también nos ha dejado, digamos, como un testimonio escrito de cosas que sucedieron y que no es solamente que sucedió para con esa ciudad o para con esa gente y que nosotros somos diferentes a ellos, sino todo lo contrario. El Señor lo dejó escrito para que nosotros pudiéramos saber que el mismo Dios que obró en aquel momento, en aquella generación donde estaba Jonás, es el mismo Dios en el cual nosotros creemos hoy. Y vos sabés que en el capítulo 3 de Jonás vos vas a encontrar que precisamente cuál fue el propósito por el cual el Señor llevó a Jonás a Nínive. Lo llevó allí porque era una ciudad que estaba viviendo en total corrupción, en una ciudad en la que no les interesaba qué es lo que opinaba Dios, cuáles eran los principios de Dios, una ciudad en la cual pudiéramos decir muy pero muy parecida a las ciudades en las cuales cada uno de nosotros vivimos hoy, lamentablemente. Porque cada ciudad que vive de acuerdo a su egocentrismo, de acuerdo a su soberbia, pero no teniendo temor de Dios, lamentablemente es una ciudad que va camino a su propia destrucción. Y eso le estaba por pasar a Nínive. Sin embargo, un hijo de Dios irrumpió en ese momento por mandato de Dios y entonces los ninivitas, como dice en el capítulo 5 del capítulo 3, dice, y los ninivitas le creyeron a Dios. Llegó un momento en el cual los ninivitas empezaron a sentir el peso de lo que Dios estaba diciendo. Y tal vez hoy nuestros políticos, nuestros funcionarios, nuestros gobernantes, la gente en general, tal vez hoy no les está importando mucho lo que dice Dios ni cuáles son los principios de Dios, pero va a llegar el momento en el cual si vos y yo empezamos a orar, a ayunar, a clamar, a ofrendar por nuestra ciudad, por nuestro país, el peso de la palabra de Dios va a empezar a hacer algo en ellos. ¿Acaso lo crees? ¿O te parece que ya todo da igual y que todo está perdido? Bueno, te quiero decir que yo creo que esta poderosa bomba puede estar destruyendo a nivel espiritual, estoy hablando, todas estas cosas que están llevando a nuestra querida Argentina, a nuestras ciudades, a la oscuridad total. Entonces, ellos le creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. El rey, fíjate vos, no solo la gente común de la ciudad, el rey dijo, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Fíjate vos qué tremendo. Que no solamente esto fue posible de que de pronto el peso de la palabra de Dios en aquel momento empezara a hacer que, bueno, los corazones empezaran a sentir algo diferente, empezaron a sentir el peso de que iban camino a la destrucción
Y entonces, ¿qué hicieron? Fíjate vos qué tremendo, ¿no? Porque no te estoy hablando de una congregación que de pronto dijeron, bueno, a ver, para que Dios haga un cambio en nuestra iglesia empecemos a orar y ayunar. No, te estoy hablando de gente que no era temerosa de Dios. Sin embargo, algo ocurrió, que la historia queda transcripta en la palabra de algo tan tremendo que sucedió y que el mismo rey y toda esa ciudad clamaran con ayuno, con dolor, con quebrantamiento de espíritu. Y entonces, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Fíjate vos si no es algo realmente poderoso. Fíjate vos, estamos hablando de muchas, pero muchas vidas. Y cuánto más hoy nosotros, si verdaderamente amamos a nuestra ciudad, si amamos a nuestra Argentina, tenemos que recurrir a esta arma poderosa, el ayuno, la oración y la ofrenda. Porque la ofrenda no solamente de dar para que los necesitados de este tiempo de crisis puedan tener. No, la ofrenda que vos, aun cuando hoy no tengas trabajo, así te queden 10 pesos en el bolsillo, yo te pido que hoy esos 10 pesos lo pongas en un sobre, ores al Señor, ayunes a Dios para buscar que su Espíritu pueda hablar a tu corazón, pueda ministrar a tu corazón y lleva esa ofrenda al templo. Y después me vas a decir si Dios no va a abrir una puerta grande de trabajo y de bendición para tu vida. No es que estamos haciendo un trueque con Dios, sino que estamos utilizando una herramienta que el mismo Señor Jesús nos desafió a utilizar. Estamos haciendo que ese ayuno también sea una ofrenda agradable a Dios, porque en lugar de ocupar mi tiempo en alimentar mi físico, voy a dejar de alimentar mi físico al menos por un día y voy a buscar de Dios, de poder escuchar música en ese día de alabanza y adoración, de poder orar, de poder ayunar y de poder ofrendar. Y es interesante cómo esto de orar y de ayunar también nos permite tener una sensibilidad especial para poder escuchar la voz de Dios. Tal vez haya momentos en nuestra vida donde de alguna manera especial necesitamos escuchar una palabra, pero esa palabra justa, que vos sabés que solo el Espíritu Santo puede saber. Y es esa palabra justa, porque tal vez estás pasando por un desierto, tal vez te sientas frustrado, tal vez sientas desánimo, depresión, tal vez sientas, bueno, ¿y qué va a ser del futuro? Tal vez seas un joven, tal vez seas un adolescente y te estás preguntando qué va a ser del futuro, qué va a ser de la carrera. Y aún en esos momentos en los que necesitamos que el Señor nos diga una palabra rema, una palabra clara, bueno, yo también te animo a que en ese día ayunes, ores y vas a ver que todo tu ser de alguna manera va a estar predispuesto, va a estar preparado para que vos escuches esa voz especial que estás necesitando escuchar, esa voz de Dios. Y así le pasó a Moisés. Moisés, cuando, yo no voy a leer el pasaje, pero en la palabra, si vos vas al Éxodo, cuando Moisés sube al monte, necesitaba, obviamente, más que ninguno, creo yo, más que aún nosotros, necesitaba Moisés palabra clara, recta, para con ese pueblo con el que había salido de Egipto, millones de personas, y Moisés necesitaba una guía. Subió al monte, estuvo en ayuno, estuvo en clamor, estuvo en la misma presencia de Dios, porque el ayuno y la oración arman una atmósfera que hace que la presencia de Dios descienda de una manera especial. Y allí Moisés recibió los 10 mandamientos, que no solamente fueron útiles para traer guía y dirección al pueblo de Israel en aquel momento, aún hoy
los 10 mandamientos traen luz, dirección, claridad para nuestras vidas. Pero a lo que iba es esto: el Señor puede hablarte de una manera eficaz y certera en relación a lo que vos estás derramando en oración. Y lo mismo pasó con el apóstol Pablo cuando el Señor lo llamó y estuvo 3 días en ayuno. Y bueno, esos 3 días sirvieron para que luego el Espíritu Santo bautizara de una manera poderosa al apóstol Pablo y que él fuera usado de una manera tan, pero tan tremenda. Y lo mismo pasó con la iglesia de los primeros tiempos. Jesús ayunaba, los discípulos también ayunaban, la iglesia primitiva ayunaba y de esa manera escogían Pablo, Bernabé, a quienes iban a mandar a un lugar o al otro, o quién se iba a quedar a cargo de determinada iglesia. Si ellos lo hacían, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no lo necesitamos también? Y ya para terminar, es tremendo como, un poco lo que yo te decía recién, hay muchos pasajes más que podríamos leer, pero hay un pasaje que está en Joel y que también es muy claro. Joel capítulo 2, también nos está el Señor hablando de este tiempo al cual Él nos está llamando. Como te decía, un tiempo como familia, pero también un tiempo como iglesia, un tiempo en lo ministerial. Y si vamos a Joel capítulo 2, el verso 12 dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Yo hace un ratito te hablaba de la ciudad de Nínive. Ellos no eran temerosos de Dios, ellos no estaban viviendo en la luz. Pero acá Joel nos está hablando a nosotros, a los que sí somos hijos de Dios, a los que sí somos temerosos de Él. Y bueno, nos está instando, ¿no?, a que tengamos un tiempo, ¿no?, de volver nuestro corazón, de ayunar, de llorar, de clamar en oración. El verso 16 dice: congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Obviamente en este tiempo no nos podemos estar juntando en el templo, que sería, bueno, reunir a la asamblea, ¿no? Pero de pronto sí creo yo que Dios nos ve como iglesia, aunque tengamos que tener las iglesias en las casas, tal vez por un poquito de tiempo más, pero lo importante es que Dios va a estar viendo a los que somos partes de una congregación y que aunque no estemos ayunando todos el mismo día, pero sí somos un cuerpo. Y ese ayuno y esa oración y ese arrepentimiento y esa búsqueda de la presencia de Dios, más que nunca en este tiempo necesitamos que el Espíritu Santo pueda estar llenando nuestras vidas, nos pueda estar ayudando a cumplir esto de poder ayunar, de poder orar, de poder leer la palabra, porque si no es como que pareciera ser que como que no estamos todos juntos en el templo, nos fuéramos enfriando. No dejes que tu vida espiritual se empiece a enfriar. Vos sabés si se está enfriando o no. Vos te das cuenta, como yo te decía hoy. Evaluémonos a ver cómo estamos. Y bueno, y que podamos sentir en esta noche este desafío del Espíritu Santo. Y después también nos habla a los ministros, también nos habla a los pastores, a los líderes. Y en el verso 17 seguimos leyendo en Joel 2, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo. Y es maravilloso saber que es un tiempo en el que el Señor quiere verdaderamente traer avivamiento. Es un tiempo en el que el Señor quiere traer una unción
de su Espíritu. Es un tiempo en el cual el Señor quiere ser nuestra provisión en todo sentido. No solo nuestra provisión espiritual, nuestra provisión en lo físico. Ayuná, como yo te decía hoy, y orá por ese familiar que está enfermo y vas a ver cómo pronto un milagro se desatará sobre él o sobre ella. Sabemos que Dios es soberano, sabemos que Dios tiene la última palabra por sobre todas las cosas, pero eso no quita de que nosotros no podamos estar creciendo en nuestra vida espiritual, estar yendo un escalón más. ¿Recordás cuál es la palabra que teníamos como palabra rema para este 2020? El máximo nivel. Y vaya, si ha costado, ¿no? Nunca nos hubiésemos imaginado que este 2020 lo íbamos a pasar la mayoría de los meses sin poder congregarnos en la iglesia, en el templo. Pero el Señor nos sigue desafiando con la misma expresión, al máximo nivel. Y creo que el máximo nivel en medio de una pandemia y en medio de que tenemos que tener la iglesia en las casas es el momento más difícil. Yo creo que hubiese sido un poquito más fácil este máximo nivel si lo hubiésemos vivido en otro momento. Pero yo creo que en este tiempo, yo creo que Dios ha sido sabio y ha sido precioso al desafiarnos en enero, cuando no teníamos ni idea lo que nos deparaba el 2020 con esta palabra del máximo nivel. Y yo creo que aquello más precioso después de lo que hizo con nuestro Señor Jesús por nuestra salvación, lo más precioso que Dios puede darnos es el máximo nivel en el Espíritu Santo. Yo creo que lo que mejor podemos llegar a en este tiempo desafiarnos a buscar es de su presencia, porque es lo que nos va a ayudar en estos tiempos que se vienen por delante. Y eso va a hacer que de pronto para nosotros llegue, quizás al principio va a ser difícil, como viste cuando decís, bueno, a ver, a partir de esta semana voy a empezar a hacer gimnasia. Bueno, a mí me está costando horrores, no sé cómo les va a ustedes, pero es como que, bueno, a ver, esta semana voy a hacer más bici, o esta semana voy a salir a caminar. Bueno, tal vez salí un solo día y tal vez solamente di 2 vueltas a la manzana. Pero bueno, a seguir, a no quedarnos. Así pasa con esto del ayuno. Yo sé que no es que uno empieza a ayunar así de la noche a la mañana. Yo sé que tal vez el primer momento, el primer día que vayas a ayunar, se te va a hacer fácil, pero después mantener es lo que se hace difícil. Pero si nosotros buscamos de su presencia, Él nos va a ayudar para que realmente podamos entender esto que Dios nos está queriendo decir hoy. Hay un montón de cosas que van a ser mucho más fáciles para tu vida, para con tu familia, para con la iglesia. Van a ser mucho más fáciles si nos apoderamos de este cordel de 3 dobleces que no se puede romper, que son el orar, el ayunar y el ofrendar. Y junto con toda la bendición que Dios pueda derramar sobre tu vida, va a venir también esto tan preciado, que es poder sentir una unción fresca que viene sobre cada una de nuestras vidas. Te animo a que podamos cerrar los ojos, podamos orar y podamos verdaderamente seguir reflexionando en nuestros hogares, con los pasajes, con los capítulos, para poder buscar un poco más y poder ir vos mismo, aún en tu Biblia, subrayar estos textos, estas palabras con las que el Señor te estuvo hablando hoy para no olvidarlas. ¿Oramos? Mi amado Señor, gracias. Gracias, papá, porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque sabemos que cerrando nuestros ojos y clamándote a ti, tú estás, Señor, siempre prestos a escuchar. Tú estás siempre, Señor, dispuesto a transformar nuestras vidas, a realmente, Señor, darles propósito, a, Señor, sacarnos si estamos en un pozo, quizás de angustia, de depresión, de necesidad. Oh Dios eterno,
yo te pido que en esta hora estés visitando los hogares de cada uno de los amigos y hermanos que en esta noche pueden estar sintonizando, papá, este tiempo y escuchando, Señor, no mi voz, sino la voz de tu Espíritu Santo. Señor, mi Dios eterno, aun si hay personas que todavía no ofrendaron su vida delante de tu altar, si todavía hay personas que, Señor, no te aceptaron como su Dios, como, Señor, el autor de su salvación, poder realmente adueñarse, Señor, de esta gracia preciosa y poder clamar a ti y poder, Señor, arrepentirse de sus pecados, de sus malos caminos, arrepentirse y volverse a ti para que vos hagas algo nuevo. Señor, que no vayan hoy a descansar sin antes tomar una decisión por ti. Señor, que como pasó con la ciudad de Nínive, yo te pido ahora que tú también estés obrando en esta ciudad y en cada lugar donde corra tu palabra, para que, Señor, haya personas que pasen de muerte a vida eterna. Y, Señor, también te pido por aquellos que somos tus hijos, ayúdanos a entender en esta noche cuán importante es que nos adueñemos de esto que el Señor Jesús en Mateo 6 nos dejó, Señor, de poder dar, orar y ayunar, poder clamar a ti, poder derramarnos delante de tu altar como lo dice Joel, poder buscar la unción fresca de tu Espíritu Santo para que realmente nuestras vidas espirituales estén, Señor, yendo a un máximo nivel. Señor, que no estemos en el mismo nivel que estábamos en marzo. Señor, yo sé que seguramente tu Espíritu Santo en más de un corazón quizás estará triste en esta noche porque la vida quedó en tibieza, la vida quedó en no ocuparse tal vez de tener esta relación íntima contigo en lo secreto. Pero Padre, hoy es el día en que tú nos permites una vez más derramarnos delante de tu altar, pedirte perdón y pedirte que nos ayudes. Queremos ayunar, queremos orar, queremos ofrendar, queremos darte la gloria que solo tu nombre merecen. Y Señor mi Dios, en este día yo clamo a ti por la vida de cada uno de mis hermanos que está atravesando por enfermedad. Señor, en esta hora te pido que toques la vida de Eduardo allí donde él está en Buenos Aires y que la presencia de tu Espíritu Santo ahora esté tocando su cuerpo y tú, Señor, en este mismo instante estés haciendo, Señor, que ese cálculo se pueda deshacer totalmente, papá. Dios Todopoderoso, no hay nada imposible para ti. Toca la vida de Marta, que en esta hora tiene que vencer ese cáncer. Toca la vida de Natalia, Señor. Y Dios eterno, en el nombre de Jesús, ese diagnóstico de cáncer se cancela, Padre. Y Dios eterno, así, con cada uno de los nombres de mis hermanos que en esta hora están poniendo delante de tu altar, yo pido que vos traigas sanidad total. Dios, que en este tiempo podamos ver que tus milagros comienzan a suceder, porque tú eres el mismo, hoy, ayer y por los siglos. Y Dios eterno, gracias, porque mientras tu iglesia esté en esta tierra, tu palabra va a seguir corriendo, los templos van a ser abiertos. Señor, en el nombre de Jesús, tu mensaje va a seguir siendo predicado. Y en el nombre de Jesús declaro que los corazones van a ser quebrantados. Señor, corazones de los gobernantes, del presidente, corazones de los funcionarios, corazones de los jueces, corazones, Señor, de los intendentes. En el nombre de Jesús, no todo está perdido, papá, en esta Argentina preciosa, porque tú sigues reinando. Y Señor, mientras tu iglesia esté en esta tierra, veremos que vos vas a seguir haciendo cosas tremendas como las hiciste en el tiempo de Jonás. Pero también sé, Señor, que necesitas una iglesia que ore, que ayune, que ofrende, una iglesia que se mantenga fiel, una iglesia que se mantenga en santidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendice, mi amado hermano y hermana.